A ver, chicos. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy nosotros, en esta sesión, se va a relacionar con lo que es la fonología y lo que viene a ser la fonética. ¿Sí? Cada uno de ellos es lo que vamos a trabajar, cada uno de ellos por su propia cuenta, pero tomando en cuenta que ambos se relacionan entre sí. ¿Sí? Hay una relación entre estos. Por ejemplo, lo primero que trabajamos nosotros es la fonología. ¿Qué se dice con respecto a la fonología? ¿Qué se sabe con referencia a la fonología? Bueno, la fonología estudia los elementos fónicos. Recuerda, todo lo que tenga que ver con fono es sonido. Por ejemplo, fonemas, sonidos de vocales, de consonantes, acentos, recuerda que el acento te da la variación de una palabra, las entonaciones o las pausas. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿es lo mismo decir te quiero, ese T sin tilde, a te quiero y el T con tilde? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo te quiero con tilde que te quiero sin tilde? No, ¿verdad? En el primero, el que no tiene tilde, te expresa ¿qué cosa? Un sentimiento, ¿sí? Te estoy expresando mis sentimientos, ¿no? Te estoy diciendo que te quiero, que me gustas. Cuando te veo me da taquicardia, te digo. Pero si te digo te quiero con tilde en la E, te estoy pidiendo una bebida, te estoy pidiendo un tecito, calientito o heladito, dependiendo de la estación. Claro, es totalmente diferente. Es como decir pérdida y decir perdida. Son dos cosas diferentes. La entonación. Yo te pregunto, cuando tú estás molesto, cuando tú estás alegre, cuando estás triste, ¿puedes entonar una oración de la misma forma? Es decir, de las tres maneras, ¿vas a darle la misma entonación? Cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando estás molesto, ¿vas a darle a una misma oración, la misma entonación? No, ¿verdad? Claro, es totalmente diferente. Cuando tú estás feliz, uy, te emocionas, ¿no? Sonríes hasta el momento de hablar. Cuando estás triste, lo dices apagado, ¿no? Sin ganas, ¿no? En tu sentido emo, así todo triste, ¿no? Decaído, cabizbajo, meditabundo, taciturno. Cuando estás molesto, gritas, claro, gritas. Entonces, la fonología me permite a mí tomar en cuenta esta distinción en cuanto a los sonidos, ¿sí? Exacto, son totalmente diferentes. Ahora, te dice, estudia los sonidos fónicos en cuanto sirven para diferenciar contenidos. Por eso te decía, gracias a estas expresiones, gracias a estas entonaciones, acentos, yo puedo distinguir las palabras. Yo voy a poder distinguirlas. Ahora, no solamente me sirve para distinguir las palabras, sino también para distinguir qué cosa, los conceptos, las definiciones, ¿sí? Para ello también me sirve, para ello también lo voy a utilizar. Ahora, el elemento principal para trabajar dentro de la fonología es el fonema, ¿sí? El fonema. Ahora, ten en cuenta algo muy importante. El fonema nos va a permitir a nosotros distinguir sonidos, pero esos sonidos que encontramos en las vocales y en las consonantes. Recuerda, aquí solamente se va a hacer uso de 24 vocales, solamente de 24, entre ellas, perdón, de 24 letras, entre ellas 5 vocales y 19 consonantes, ¿sí? Ten en cuenta esto que es muy importante. El fonema es abstracto. Yo te pregunto, ¿tú a las vocales las puedes ver? ¿Las puedes tocar? ¿Las puedes sentir? No, ¿verdad? Por eso se dice que el fonema es abstracto. Ten en cuenta esto, ¿eh? Porque esto ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Sí? Ten en cuenta ello. Los fonemas son abstractos. Los únicos que van a ser concretos, en este caso es la fonología con el fono. Ellos sí son concretos. Ahora, tú sabes, yo te pregunto, ¿cuántas vocales, cuántas letras del abecedario eran? ¿Te acuerdas cuántas eran? En el abecedario, ¿cuántas letras eran? ¿Cuántas letras del abecedario eran? ¿Te acuerdas? 26, 27, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da solamente 27? ¿Se cierra el 27? ¿Sí? ¿Vendido a la 1? ¿27 a las 2? Claro. Ahora, profesor, entonces, ¿por qué me dice que son 24 si normalmente son 27? Pero es que recuerda que hay algunas letras, en este caso consonantes, que se repite el sonido.
Por ejemplo, uno de ellos es la V. La V suena como B. En el caso de la fonología se va a reemplazar. ¿Sí? En el caso de la fonología se reemplaza. La V no tiene sonido de B. Entonces, ahí vamos acortando letras, ¿sí? Ahí vamos acortando letras. En el caso de la C, suena acá. También se van cambiando estas letras. Correcto, entonces, nosotros vamos cambiando ello, ¿sí? Vamos a ir cambiando ello. Por ese motivo, el fonema solamente se desarrolla con 24 letras. Ahora, ¿qué es lo importante? Claro, y la H es muda. ¿Qué es lo importante en el fonema? Que me va a permitir a mí distinguir las letras, ¿sí? Distinguir las letras, justamente para poder distinguir posteriormente estas palabras y darles un significado totalmente diferente. Por ejemplo, amar y atar. Te das cuenta de que las palabras tienen un sonido similar, ¿no? Incluso en cuanto a escritura. Amar, atar. Estos son los famosos llamados, estos son, perdón, los famosos pares lingüísticos. ¿Por qué se le llaman pares? Porque justamente tienen expresiones parecidas, ¿sí? Parecidas, pero en ellos hay justamente una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El sonido que tiene la M y el sonido que tiene la T. Entonces, gracias a los fonemas, yo sé que el sonido de la consonante M es totalmente diferente al sonido de la consonante T. Por eso puedo diferenciar la palabra amar de la palabra atar y darle a cada una de ellas la definición que le corresponde. ¿Sí? De esa manera yo le puedo dar la definición que le corresponde. Por ejemplo, ¿qué definición le puedes dar tú a la palabra amar y qué definición le puedes dar a la palabra atar? Claro, el amar es un sentimiento, claro, es una acción de amor, ¿no? Tú le dices a alguien, ¿no? Que lo quieres, que lo amas, que lo estimas, que lo aprecias, claro, ¿cierto? Pero el atar es una acción de sujetar, de que no te suelta, no te deja ir, estás ahí, atrapado, en un solo lugar, no puedes ir ni para allá ni para acá, te tienen ahí en un solo lado, claro, te están atando, son diferentes, ¿sí? Son diferentes, claro, son totalmente diferentes. Entonces, esa es la característica que tú tienes que tener gracias al fonema, nosotros podemos distinguir estas expresiones. Ello se va a dar gracias al fonema. Ahora, los fonemas presentan dos clases. La primera clase es conocida como los segmentales. Recuerda, son dos clases. ¿Eh? La primera son los segmentales y la segunda van a ser los suprasegmentales. Dos. En el caso de los segmentales, se van a dividir en dos tipos. Los famosos vocálicos y los consonánticos. En el caso de los vocálicos, te presenta primero las famosas vocales cerradas. ¿Cuáles son las vocales cerradas? Las vocales débiles. Por ejemplo, la I y la U. Y también me presenta las vocales abiertas, que es la A, la E y la O. Ahora, estos segmentales vocálicos no solamente van a quedar allí, porque también tenemos de acuerdo a su altura y de acuerdo a su posición. Por ejemplo, en cuanto a su altura tenemos los altos, que viene a ser la I y la U. Es decir, que para hacer expresión de ellos tenemos que el aire, ¿no? El aire que tú vas a emplear para poder pronunciar la I y la U está por encima, ¿no? Por eso es alto. En el caso de los medios, obviamente como su nombre lo expresa, tenemos la E y la O, y en el caso del bajo tenemos la A. Como te das cuenta, tú dices A y el sonido está por debajo, E en medio, O en medio, I. Sientes como el aire está por encima, ¿sí? Está arriba, el aire sube, ¿sí? Por eso se le dice por altura. En cuanto a su posición, tenemos los famosos anteriores o también conocidos como palatales. Aquí está la I y la E. En los posteriores o velares tenemos la O
o la U, y en el caso del central tenemos la A. ¿Sí? Tenemos la A. Esto es para el caso de los vocálicos, en cuanto a su altura y en cuanto a su posición. En cuanto a los consonánticos, obviamente, como te decía al inicio, hay 19 consonantes. ¿Sí? Hay 19 consonantes. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que algunas palabras que normalmente presentan una cantidad de letras, cuando se relacionan con la fonología, cuando se relacionan con estas expresiones, ¿sí? En cuanto al sonido, nos vamos a dar cuenta que incluso pueden tener más de una sola consonante. Por ejemplo, la palabra taxi. Tú escribes la palabra taxi, T-A-X-I. Así escribes la palabra taxi. Pero, según la fonología, la palabra taxi, de acuerdo al sonido, se escribe T-A-K, porque suena tac, ¿sí? Tac, S-I, taxi, taxi. Mira cómo cambia, ¿sí? Mira cómo está cambiando. Correcto, John. Así se escribe la palabra taxi según lo que es la fonología, porque esta se desarrolla de acuerdo al sonido, ¿sí? Esta se va a presentar de acuerdo al sonido. Por ejemplo. Ten en cuenta algo, que estas palabras siempre se van a escribir entre barritas, no te olvides, siempre se escriben entre barras. Por ejemplo, cómo escribirías tú la palabra te quiero, según la fonología? ¿Cómo escribes tú la palabra te quiero? ¿Cómo la escribes? ¿Cómo escribes la palabra te quiero? Según la fonología, ya que estamos con el sonido nada más de las vocales y consonantes. No, no, según la fonología, según el sonido. Correcto, correcto Marta, correcto Carla, muy bien Farid. Así se escribiría la palabra te quiero según la fonología. Claro, porque solamente lo estamos haciendo de acuerdo al sonido. No lo estamos haciendo de acuerdo a la escritura. ¿Sí? De acuerdo a la gramática, no. Aquí lo estamos haciendo de acuerdo al sonido. ¿Sí? Te quiero. Correcto. Muy bien, Ian. Claro, te quiero. Ahora, yo te pregunto. En algún momento de tu vida, ¿te han escrito la palabra te quiero con K? Así, tal cual lo estás presentando de acuerdo al sonido. ¿O tú lo has escrito en algún momento? Sean sinceros, ¿ah? Sean sinceros. ¿Has escrito así te quiero? ¿O te han escrito así el te quiero? Sean sinceros, sean sinceras. ¿Sí, verdad? Bueno, que no te derroche, ¿ah? Que no te derroche. Claro que no. ¿Por qué? Porque sin saberlo, si tú lo han escrito o tú lo has escrito sin saberlo, estas personas han estado empleando la función fonológica. No lo han hecho mal, solo que nosotros no hemos entendido. El que está en el error hemos sido nosotros. Hemos juzgado a estas personas. Claro, las hemos juzgado. No nos hemos dado cuenta de la gran capacidad que tienen y están por encima, ¿no? Del pensamiento que nosotros tenemos. Ellos lo han escrito la palabra te quiero, pero según la fonología, y nosotros no hemos comprendido. Los hemos juzgado mal, ¿no? Es un error que todos debemos aceptar, ¿no? Tenemos que pedirle disculpas a estas personas que escriben así, ¿no? Según la fonología. Hasta ahora hay muchos que todavía siguen escribiendo así, ¿no? Bueno, es una forma de justificarlos, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta esto, ¿sí? Aquí se da de acuerdo al sonido. Me ha juzgado eso. Entonces, esto es de acuerdo al sonido, ¿sí? Tengan en cuenta ello. Esto va a ser de acuerdo al sonido. No, pues así ya no. Pero bueno, sí, suena así. Aunque no lo crean, va a sonar así. Todo es de acuerdo al sonido, ¿sí? Todo es de acuerdo al sonido. En la fonología nosotros empleamos las palabras, más que todo las consonantes, de acuerdo al sonido que tienen. Por ejemplo, la C se cambia por una K, ¿sí? En el caso de la V se cambia por la B. Entonces, hay expresiones, la H no tiene sonido, no cuenta. Entonces, nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta esta característica. Cuando nos pidan las escrituras de estas expresiones, de estas palabras, según lo que vienen a ser los sonidos, tenemos que escribirlo de acuerdo a ello, de acuerdo a cómo suenan, ¿sí? No como nosotros sabemos que es, ¿no? Gramaticalmente, sino de acuerdo al sonido, ¿ya? De acuerdo al sonido.
Ahora, en estos segmentales, que son los vocálicos y los consonánticos, nos vamos a concentrar en estos últimos, en los consonánticos. Estos consonánticos se desarrollan según el famoso punto de articulación o según la zona de articulación. Sí, según el punto o zona de articulación. Por ejemplo, aquí tenemos los famosos bilabiales. ¿Por qué se le llaman bilabiales? Porque para pronunciarlos pegamos los labios. Por ejemplo, inténtalo, mira, nadie te está viendo, ¿eh? Nadie te ve. Inténtalo, inténtalo. La B, B. Para hacer el sonido de B, pegas tus dos labios. P, M, M. Pegas los labios. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Ya lo intentaste? Claro. Estás pegando los labios para la B, para la P y para la M. Claro. Por eso se llaman bilabiales. Dos labios. Pegas tus labios. ¿Sí? Correcto, bilabiales. En el labio dental. ¿Por qué se le dice labio dental? Porque tu diente está pegado al labio. F. Tus dientes superiores se pegan a tu labio inferior. F, F, F. Hazlo, mira, hazlo. Pruébalo, pruébalo. Sin miedo al éxito. Te vas a dar cuenta que se pega. F. Claro, se pega. ¿Sí? Por eso se llama labio dental. En los dentales, TD. Como te das cuenta, tu lengua se pega al diente. TD. Tus dientes tratan de juntarse y tu lengua está en medio. T, D, T, D. Por eso son dentales. Tus dientes son los elementos principales. Es F nada más. F es para, en el caso de selva, ¿no? Profesor, conozco personas que no tienen dientes delanteros. ¿Cómo harían? Bueno, en este caso, el sonido es parecido. El sonido se va a hacer parecido. No igual como tú lo expresas, pero es un sonido parecido. Es que, claro, suenará broma, pero el paso del aire por los dientes hace el sonido de las consonantes. El paso del aire por los dientes hace este sonido. No eres la única, Ivonne. Creo que la gran mayoría que hemos estado haciendo esto, así andamos. Así que bueno, estamos dentro del club. Entonces, te das cuenta que para hacer su pronunciación de ellos, ¿sí? Para hacer la pronunciación de estos, tienes que hacer uso en el bilabiales de los labios, en los labiodentales tu diente y tu labio, en los dentales tus dientes y la lengua pues en medio de ellos, ¿no? T, D. En los interdentales el sonido está por dentro, Z, Z. Como te das cuenta el sonido viene de adentro, Z. Este símbolo teta, ya el simbolito teta que tienes ahí representa a la Z. ¿Ya? El simbolito teta que ves representa a la Z, no te olvides, ¿ya? Representa a la Z. ¿Y por qué es interdental? Porque el sonido sale dentro del diente, Z. Como te das cuenta, el sonido sale, Z, ¿sí? El aire sale desde adentro y tú pegas los dientes, Z, ¿sí? Z. En los alveolares, S, S, R, R, ¿no? Porque esto es R, L y N. ¿Sí? Igual, S, S, L, ¿sí? R, L, N. ¿Te das cuenta que tu lengua pega con tu palatal, con tu paladar? ¿Sí? R. La ñ la vamos a encontrar más abajito todavía. En el caso de los baleares, tenemos la K, la X y la G. K, X, G. ¿Te das cuenta que para pronunciar abres más la boca? K, X, G, ¿sí? Abres más la boca, K, X, G, ¿sí? En los palatales tenemos la che, esta C con una V arriba, ¿sí? Con una V arriba es la che. La ñ, y ese simbolito que parece el de High Life, que es un juego, es la doble L, ¿sí? La che, la ñ y la doble L son los famosos palatales, ¿ya? Che, ñ, L o doble L, ¿sí?
la doble L. Para pronunciarlos, obviamente te das cuenta que tu expresión cambia, ¿no? Che, che, che. Tus cachetes también forman parte de la expresión, ¿no? Che, ñ, ñ, ñ. ¿Sí? Entonces, utilizamos todo ello. Por eso es según el punto o zona de articulación. Todos los elementos que empleamos nosotros para articular estas consonantes. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuáles de estos elementos empleas tú para decir la palabra terremoto, por ejemplo? Para la palabra terremoto, ¿cuáles de ellos empleas? Suele pasar. ¿Qué elementos empleas para terremoto? Bilabiales, dentales, ¿qué elementos empleas? ¿Cuáles son todos los elementos que empleas para la palabra terremoto? La C, la E, la y la C de nuevo, ¿no? Claro, T, dentales, re, alveolares, mo, velares y de nuevo dentales, T, ¿no? Terremoto. Utilizas dentales, alveolares y bilabiales. Correcto. Correcto. Para no escribir todo, la C, la E, la... Bien. Por ejemplo, para la palabra anestesia. ¿Cuáles son los que empleas para la palabra anestesia? ¿Cuáles empleas para la palabra anestesia? Anestesia. Ya, alveolares, nes, tetales, T, si, A. Anestesia. Ajá. Palatales, no, palatales no. Correcto, correcto. Entonces, ahí tenemos la palabra anestesia, ¿sí? Entonces, como te das cuenta, empleamos estos elementos para hacer uso de ¿qué? Según el punto o zona de articulación, ¿ya? Según el punto o zona de articulación. Ahora, no es el único, ya que también existen, ¿según qué cosa? Sonidos consonánticos o según el modo de articulación. Recuerda, el anterior era el punto o zona. Aquí es según el modo de articulación. Por ejemplo, aquí tenemos a los más conocidos, los más utilizados, los que más se han empleado en examen de admisión, los oclusivos. Profesor, ¿cómo me aprendo los oclusivos? Para los oclusivos empleas una mnemotecnia. ¿Cuál es? Bodega pituca. Elimina solamente las vocales. Bodega, BDG, pituca, PTK. Ahí tienes tu forma de oclusivas. Así lo vas a recordar de manera directa. Bodega, pituca. ¿Sí? BDG, PTK. Ahí tienes, oclusivos. Son los más conocidos. Son los que más se utilizan. Son los que más han preguntado, incluso en examen de admisión. ¿Ya? Ahí tenemos los oclusivos. Los fricativos. S, F, Z, J, X. ¿Sí? Los fricativos. Aquí tenemos los fricativos. Los africativos, bueno, en el africativo solamente está la che. ¿Sí? Solamente va a estar la che. En los nasales, para que te acuerdes de los nasales, mañana, mira, M, Ñ, N, mañana, nasales.
Sí, los nasales, mañana. Los vibrantes, obviamente, las cuerdas vocales vibran. R, 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 ¿sí? Vibra tu cuerda vocal, ¿sí? Siente, mira, tócalo y vas a sentir. En el caso de las laterales, L y doble L. Ahora, ¿cómo te das cuenta de estos elementos? Porque todo se da por dentro. Por ejemplo, para decir los nasales, M, M, ¿te das cuenta que desde tu nariz se siente esto? M, N, sale de tu garganta a tu nariz. M, M, N, ¿sí? Se siente. En el caso de los vibrantes, obviamente vas a sentir tu gargantita, ¿no? Porque tienes las cuerdas vocales. R, 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 ¿sí? Vibra, claro, te vibra, ¿sí? Vibra. Entonces, todo tiene que ver con un sonido interno. Para el modo de articulación son sonidos internos. En el otro era todo lo que se trabajaba en la boca, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con tu boca, con los sonidos que se daban dentro de tu boca, para el punto o zona de articulación. En el caso del modo ya tenemos todo lo interno, ¿sí? Hacemos uso de la nariz, hacemos uso de la garganta, las cuerdas vocales, ¿sí? Hacemos uso de todos ellos para pronunciarlos. A ver, en el caso de estos elementos, según el modo de articulación, ¿qué elementos empleas? ¿Qué elementos empleas para la palabra bombardero? A ver, para la palabra bombardero, ¿qué elementos empleas según el modo de articulación? ¿Cuál? Eh, Como ya no quieren escribir y solamente me escriben A, B. Bueno, es un buen recurso, no se los voy a negar. ¿Qué elementos empleas para escribir la palabra bombardero? Oclusivos, ¿no? Nasales, bom, luego oclusivos, la R, vibrantes, bombar, oclusivos de nuevo, D, y vibrantes de nuevo, ¿no? Bombardero. Claro. Entonces tienes oclusivos, nasales y vibrantes. Ajá. Oclusivos, nasales y vibrantes. Bombardero. Claro. Para la palabra atmósfera. Para la palabra atmósfera, ¿cuáles empleas? ¿Qué elementos empleamos? Oclusivas, nasales. Ajá. Fricativas y vibrantes. Atmósfera. Ujú. Atmósfera. Tenemos oclusivas, ¿sí? Tenemos nasales, tenemos fricativas, ¿sí? 2 veces, y luego tenemos vibrantes. Atmósfera, ¿ya? Atmósfera. Entonces, como te das cuenta, estamos empleando según el modo de articulación, ¿ya? Según el modo de articulación. El tercero que vamos a utilizar nosotros va a ser según la resonancia. Aquí tenemos los nasales, ¿sí? Recuerda, mañana, ¿ya? Los nasales, mañana, M, N, N, mañana,
Y los orales, que son todos los demás que sobran. BDG, PTK, SFZ, JX, CHE, R, R, L y L. Estos son uno de los más sencillos de recordar. Resonancia, nasales y orales. ¿Sí? Mañana y orales. Todos los demás son orales. Ese es para el caso de la resonancia. Y también, por último, tenemos según la acción de las cuerdas, los famosos sordos y los sonoros. ¿Por qué se le llaman sordos? Porque al pronunciar no hay mucha vibración, la vibración es mínima, casi imperceptible. Por ejemplo, che, como te das cuenta, che, el sonido sale, p, el aire solo sale, t, k, s, f, z, x, pero toca, mira, tócate tu gargantita, ¿dónde está tu manzana? ¿Sí? ¿Dónde está la manzana? Y tócate. Y haz vas a sentir cómo vibra. N, ñ, b, ¿sí? D. Siente cómo vibra, mira, tócate, ¿sí? J, G, R, R, L, ¿sí? ¿Sientes cómo vibra? Por eso se llaman sonoros, pues, porque vibran, ¿sí? Tus cuerditas vocales vibran. En cambio los otros, P, T, K, el aire pasa, sientes cómo pasa nomás, ¿sí? Se siente cómo pasa. Por eso se da este cambio, ¿sí? Sordos y sonoros, ¿sí? Por eso le da esta característica de sordos y sonoros. ¿Sí? ¿Lo intentaste? ¿Sí? Para que te des cuenta. Sin miedo, nadie te ve, así que no hay ningún problema. Entonces, hasta aquí con esos elementos, con los segmentales, ¿ah? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna consulta con ellos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Hasta aquí? ¿Alguna dudita, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen más mnemotecnias? Para algunas, pero es que, a ver, la mayoría que empleamos, por ejemplo, las más conocidas son palabras nasales, que nos sirven para la resonancia, y para el modo de articulación, las oclusivas, que son las que más se utilizan. Para el caso de las... ese tema del examen de admisión vino en el examen anterior pasado, vino eso de fonología y fonética y vino morfología en el examen anterior. En el examen de admisión pasado vino fonología y morfología, así que son muy importantes. ¿Por qué vienen? Porque muchos se equivocan en estas preguntitas. Hay muchos que se equivocan por allí, entonces es donde más atrapan a los chicos, ¿no? Preguntitas trampa, y eso es lo que más hacen que falle. Pero no han estado complicadas las preguntas anteriores. Como te decía, en el caso de la mnemotecnia sí hay algunas. Por ejemplo, para el caso de las oclusivas tenemos bodega pituca. En el caso de los nasales, mañana. En el otro era sofá, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Lo importante es que intentes emplear las consonantes, unirlas, quitándole las vocales, obviamente, ¿no? De esa forma creas mnemotecnias. Pero sí, no es tan complicado de aprendértelas tampoco. Son como las preposiciones, que ya te las vas a ver posteriormente, ¿no? Las preposiciones cuando ya trabajes también son sencillas de aprender. Bueno, hay dos formas, ¿no? La que te la aprendes de manera alfabética y hay una que me enseñaron, pero no me acuerdo, con una canción. La canción no me acuerdo, pero al final la terminé aprendiendo de manera alfabética, ¿no? Pero sí, por ejemplo. Pero sí te va a servir para acordarte. Entonces, hasta aquí. Esto es lo que tiene que ver, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver con la función de los fonemas segmentales, tanto vocálicos como consonánticos, ¿ya? Tanto vocálicos como consonánticos. Pero ahora hablaremos de los suprasegmentales, que tienen que ver con los famosos rasgos prosódicos. ¿Cuáles son los rasgos prosódicos o cuáles son los suprasegmentales? Te dice la teoría. Son elementos que se superponen a los fonemas segmentales vocálicos.
con los cuales, recuerda esto, aparecen simultáneamente dentro de la sílaba. Es decir, los suprasegmentales se acompañan, siempre están relacionados con los vocálicos, porque recuerda que una consonante no existe si es que no hay vocal. Por ejemplo, para silabear una palabra, tú para hacer el silabeo, en las vocales las puedes silabear, porque la vocal se puede silabear por sí sola, pero la consonante no. Necesita de una vocal para poderse silabear. Por eso los suprasegmentales te dice que justamente esto, ¿no? Los fonemas segmentales vocálicos, ¿sí? Están siempre relacionados, con ellos siempre se van a relacionar. Estos suprasegmentales, que pueden ser el acento, que es la entonación, ¿sí? Que es el tono, siempre se van a relacionar con los vocales. ¿Por qué? Porque además que los vocálicos siempre están relacionados con las consonantes, sobre las vocales recae la mayor fuerza de voz, sobre las vocales recae la entonación, sobre las vocales recae la tilde. ¿O acaso tú has visto que la consonante se tilde? No. La única que se tilda es la vocal. Por eso, con ellas están directamente relacionadas. Ahora, hay una función distintiva, según el caso, a nivel de palabra, al nivel de frase u oración. Recuerda, cada vez que a ti te pidan una función distintiva, ¿sí? Por ejemplo, a ti te piden la función distintiva de los vocálicos medios, por ejemplo. Ah, ya, tú dices, ah, ya son estos. Tienes que buscar en la oración dos palabras que tengan todo similar, solamente el cambio es en las vocales. Por ejemplo, en el caso de la palabra eh, pata y pota, por ejemplo. Pata, pota, cambia la O y cambia la A. Ahí tenemos un cambio. Siempre que a ti te pidan una función distintiva, tienes que buscar estas palabritas, que el cambio solamente se dé en vocales, ¿sí? Que el cambio solo se va a dar en vocales. O en algunos casos en algunas consonantes. Pero siempre la función distintiva se da entre ellos. Una sola letra se va a cambiar. Solamente una. Recuerda porque eso ha venido en examen de admisión. Función distintiva. Buscas una palabra perdón. Me emocioné. Que solo cambie una letra. ¿Sí? Que solo cambie una letra. Ahora, dentro de estos suprasegmentales encontramos el acento, el tono y la entonación. ¿Sí? El acento, el tono y la entonación. Por ejemplo, cuando hablamos del acento, ¿sí? Cuando hablamos del acento, recuerda que el acento es el que nos permite darle mayor énfasis a una parte de la expresión, porque justamente el acento se relaciona con ¿qué? Con esta sílaba tónica. ¿Te acuerdas cuál es la sílaba tónica, no? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuál es la sílaba tónica? ¿Te acuerdas cuál es la sílaba tónica? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Te acuerdas? Exacto, correcto, muy bien, la que tiene mayor fuerza de voz. Ujú. Claro, con ella se relaciona el acento. Con estas sílabas tónicas. Claro, la que tiene mayor fuerza de voz. Correcto. Ahora, gracias a este acento, nosotros podemos hacer una distinción. Te dice, dentro de esta, ¿sí? Dentro de esta, las sílabas acentuadas son más prominentes que las no acentuadas y se pronuncian con más intensidad y claridad. Ahora bien, este acento desarrolla funciones. La primera función es la función distintiva. La función distintiva en cuanto al acento, me dice que el acento es de posición libre o variable y su desplazamiento distingue el significado en dos o tres palabras que presentan los mismos fonemas segmentales. Por ejemplo, yo te pregunto, la palabra término, termino y terminó, ¿tienen el mismo significado? Término, termino, terminó. ¿Tendrían el mismo significado? Claro, no tienen el mismo significado. Término, hállame el término. Estoy pidiendo un elemento, ¿no? Ya termino.
es porque ya estás por acabar algo. Ah, ya terminó, es porque ya lo hizo, ya está hecho en el pasado. Cambia, igual, íntimo, intimo, intimó. ¿Sí? Son totalmente diferentes. Es como si yo te dijera la pérdida y la perdida. ¿Es lo mismo decir la pérdida y decir la perdida? ¿Es lo mismo? ¿Crees tú que sería lo mismo? La pérdida, la perdida. No, ¿verdad? Claro, son totalmente diferentes. Entonces, eso hace la función distintiva en el acento, ¿ah? En el acento. Solamente en el acento esa es la función distintiva. Esta función distintiva me permite a mí, ¿no?, saber que una palabra puede tener diferente significado de acuerdo a en dónde esté recayendo el acento, que viene a ser pues justamente esta sílaba con mayor intensidad. Porque recuerda que todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. En el caso de la función contrastiva del acento me hace la diferencia entre una sílaba tónica y una sílaba átona. Como bien me has expresado anteriormente, las sílabas tónicas son las que tienen mayor intensidad, ¿sí? Mayor énfasis. Y las sílabas átonas, por el contrario, son las que tienen menor intensidad. Por ejemplo, en la palabra armónica, como te das cuenta, mo, además que lleva tilde, es la que me está presentando a la sílaba tónica. ¿Por qué? Porque en ella está recayendo la mayor intensidad. Mientras que en las demás tenemos la sílaba átona porque me presentan menor intensidad. Eso es para la función contrastiva. Por último, dentro del acento desarrollamos la función enfática o de insistencia. Esta función enfática o de insistencia en el acento me dice que nosotros, básicamente el hablante, ¿sí? El hablante, le va a dar una mayor entonación a alguna palabra o alguna sílaba dentro de esas palabras para que el mensaje sea entendido, para que tú comprendas qué es lo que quiere expresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo considera importante. Por ejemplo, cuando tú has chateado con alguien, imaginemos que estás chateando con alguien, no ahorita, porque obviamente estás atendiendo a la clase, pero estás chateando con alguien y de la nada te escribe en mayúsculas. De la nada te escribe en mayúsculas. ¿Ah? ¿Qué entiendes tú que ha pasado ahora? Imaginemos que estás hablando con alguien, le dijiste algo y te escribe en mayúscula. ¿Qué entiendes? ¿Qué es lo que ha pasado? Según tú, ¿qué crees que ha pasado? Algo urgente o importante, correcto, ¿no? Para que le prestes atención, o puede que esté molesto, o que te esté gritando, ¿no? Y quiere que entiendas a través de las mayúsculas que te está gritando, que está molesto o molesta. Claro, ¿sí? También tiene eso. Es decir, quiere que tú le prestes atención al mensaje. Por ejemplo, mira, si yo te mando un mensaje y te digo, yo no te llamé, como te das cuenta, solamente te estoy dando la información. ¿Sí? Solo te doy la información. Pero si te digo, yo no, con mayúsculas, yo no te llamé, es porque quiero que tengas en claro que no lo he hecho, que yo no te he llamado para nada. Entonces, ese no con mayúsculas le está dando, en este caso, al receptor que entienda que yo no lo he llamado, en el caso del hablante, ¿no? Que el hablante no lo ha llamado. Para nada, ¿sí? Para nada. A ver, ¿qué otro ejemplo en esta función enfática o de insistencia tú puedes dar a conocer? Por ejemplo, en una pequeña oración, ¿cuál crees tú que podría ser la palabra a la cual se le puede dar mayor importancia, mayor énfasis? ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, si digo no, tú, con mayúscula, tú me mentiste, ¿sí? Tú me mentiste. Ah, ahí el tú le estoy dando mayor énfasis. Claro, en una oración, en una oración. En una oración, una palabra de esta oración, dale mayor énfasis.
¿No me escuchan bien? Ah, no, lo escucho bien. Ah, ok, 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 ok. Ustedes nunca entregaron el trabajo al profesor. Tú me engañaste. Dijiste que solo sería una copa más. Eh, bueno. Me dijiste que solo era una amiga. Uy, no. Ya eso es con problemas, ya eso es con problemas. Recuerda, dijiste con J, te olvides. Entonces, como se dan cuenta que me mentiste, ya, correcto, ¿sí? Entonces se dan cuenta que justamente le estás dando una mayor insistencia a la palabra, a la oración, porque a través de esta palabra que tiene mayor énfasis, lo que estás haciendo es que se le preste mayor atención, que toda tu concentración esté allí porque te parece algo importante que expresar, ¿sí? Ahora, el tono. Cuando hablamos del tono, el ya no te quiero, uy, no, no le digas pues, ¿por qué eres así? Estaba tan tranquilo estudiando y ahora le dices que ya no lo quieres. No le digas eso, lo desconcentras, no le digas. Ahora, cuando hablamos del tono, no es el que tú vas los fines de semana, ese tono no, ¿ya? A ese tono donde vas a bailar perreo chacalonera poca luz, no, ese no, ¿ya? Ese tono no. Este tono tiene que ver con qué. Aquí el tono lo que me permite a mí es oponer. ¿Qué cosa me permite oponer? Las oraciones enunciativas con las oraciones interrogativas. Te vas a dar cuenta que, que el tono en el cual se expresan esos enunciados es totalmente diferente. Por ejemplo, si yo te digo, obtuvo un premio, es una oración enunciativa, ¿sí? Obtuvo un premio. Ahora, ¿cómo sería en una oración interrogativa? ¿Obtuvo un premio? ¿Te das cuenta que cambia el tono? ¿Sí? El tono cambia. Obtuvo un premio. ¿Obtuvo un premio? ¿Sí? Está cambiando. ¿Sí? Está variando. Entonces, esa es la característica del tono, ¿ya? Esa va a ser la característica del tono, que me permite distinguir a mí oraciones enunciativas de oraciones interrogativas. Ahora, cuando hablamos de la entonación, ¿sí? Cuando hablamos de la entonación tiene que ver con qué? Con la melodía del habla. Por ejemplo, la entonación se relaciona muchísimo con el estado psíquico del hablante. Por ejemplo, te vuelvo a preguntar, cuando tú estás molesto o molesta, cuando tú estás satisfecho, deprimido, cuando tienes cólera, cuando tienes ira, ¿tu entonación va a ser la misma? Es decir, ¿tu estado de ánimo al momento de expresar esta oración va a ser el mismo? No, ¿verdad? Claro. ¿O acaso cuando tú estás molesto o molesta con alguien lo dices sonriendo? ¿No? Por ejemplo, cuando dices, vete de mi casa, lo dices sonriendo, pero estás molesta, pero lo dices sonriendo, ¿no? ¿Verdad? A menos que seas bipolar de momento rápido, ¿no? Como doble personalidad, pero no, ¿verdad? No creo. No es como que te molestas y te ríes a la vez. No, ¿verdad? Claro. Tu estado psíquico, que te digan eso y eso te da miedo. Pero sí, claro, entonces es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, ten en cuenta esto, la entonación es diferente, ¿ya? La entonación es diferente. No confundas la entonación con el tono, ¿ah? No los confundas. Recuerda que la entonación tiene que ver con el estado psíquico del hablante. El estado psíquico del hablante. Y el tono tiene que ver con la diferencia entre una oración enunciativa y
una oración interrogativa. Es decir, la misma oración cuando se pronuncia de manera enunciativa como de manera interrogativa. Entonces, no los confundas, ¿ya? No lo confundas. Ahora, dentro de esta entonación, nosotros hablamos de tres clases. La clase ascendente, que se relaciona básicamente con enunciados exclamativos o interrogativos, ¿sí? Exclamativos o interrogativos, por ejemplo, los pedidos llegaron, como te das cuenta, aumenta, por eso es ascendente, el sonido aumenta. Los pedidos llegaron. En cambio, en el descendente, que es mucho más relajado, mucho más neutral, por decirlo de una manera, ellos postularon a la universidad. Te das cuenta que la entonación es normal, ¿sí? Es normal. Y en el caso del horizontal se da básicamente, se produce, te dice, en suspensión u oraciones entrecortadas. Por ejemplo, aunque la mona, puntos suspensivos, ¿no? Tú sabes que es, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero es, aunque la mona, puntos suspensivos. Ah, ese es horizontal. La entonación ha sido cortada, por eso es horizontal. Se queda en un solo momento. O 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Te das cuenta que haces pausas? Son oraciones entrecortadas, horizontal, ¿sí? Horizontal. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver con respecto a la fonología. Eso es lo que tenemos que ver, perdón, con respecto a la fonología. ¿Sí? Con respecto a la fonología. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta con respecto a la fonología? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? Ok. La A y la B, te repito la A y la B. En la A solamente se va a dar, sí, la entonación se da, es diferente cuando pronunciamos palabras eh, dando una exclamación o una interrogación. Por ejemplo, cuando tú gritas, por ejemplo, imaginemos que das tu examen de admisión y gritas, ingresé. ¿Te das cuenta que aumenta el sonido? Sí, ingresé, gritas, ¿no? De emoción. Claro, aumenta. El sonido aumenta, por eso es ascendente, el sonido está subiendo. En cambio, cuando tú le dices a alguien, mañana tengo clase, si tú solamente le dices mañana tengo clase, es un enunciado declarativo, tan normal, tranquilo. No hay ni alzas ni bajas en cuanto a la entonación. Es tranquilo, es normal. Esa es la diferencia del ascendente con el descendente. ¿Sí? No hay cambio. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien entonces? Ahora, una vez que ya tenemos la fonología, vamos a hablar nosotros acerca de lo que es la fonética. ¿Qué es la fonética? ¿Qué entendemos por la fonética? Bueno, la fonética estudia las propiedades acústicas de los sonidos cuando se habla. Es decir, recuerda, la fonología, ten en cuenta esto, la fonología, que es abstracta, solo se relaciona con los sonidos de las vocales y de las consonantes, solo con el sonido de las letras. Esa es la característica principal de la fonología. En cambio, la fonética es el sonido de las palabras, es decir, ya cuando hablamos, el sonido que tiene la palabra. ¿Por qué? Por ejemplo, tú no dices, ¿no? A, M, O, R. Tú dices amor. Ah, ese es el sonido que tiene, amor, como palabra, tal cual. Tú no me deletreas cada sonido de cada letra o de cada consonante, no. Aquí en la fonética ya lo haces a través de las palabras, ya le das el sonido completo. ¿Sí? Ahora te dice, determina las características físicas de la fonación, de los factores que generan la producción de los sonidos del habla, en este caso la voz y el habla, obviamente, ¿sí? Los sonidos del lenguaje, perdón, la voz y el habla. Ahora, esta fonología obviamente va a ser estudiada, perdón, esta fonética es estudiada por la fonología, ¿ya? La fonética es estudiada por la fonología, que viene a ser obviamente la representación de un sonido. Aquí la fonética es propiedades acústicas de los sonidos, ¿sí? No, la fonética es concreta, porque ya lo haces a través del habla. Por ejemplo, tú me escuchas cuando yo te hablo, ya me percibiste, por eso es concreta. Claro.
Aquí sí, porque ya tiene que ver con el habla. La otra solamente tenía que ver con el sonido que le damos, pero mentalmente, porque el sonido lo desarrollamos mentalmente. Tú el sonido que le das, ¿no? M, ¿cómo suena? Todo es directo, por eso la fonología es abstracta y la fonética es concreta. ¿Por qué concreta? Porque se relaciona con el fono, que es su elemento principal a trabajar. ¿Qué me dice con respecto al fono? Bueno, el fono es la unidad mínima de estudio de la fonética y es conocida como sonido del habla. Pertenecen al mundo material, justamente físico, ¿no? Que tiene que ver con el habla. Por ejemplo, yo te pregunto, ya que este fono tiene que ver con el sonido del habla, ¿sí? Con el sonido del habla, ¿tú te has percatado que en tu casa todos hablan diferente? ¿Su voz es diferente? ¿Te has percatado de ello? ¿O todos tienen la misma voz? Todos tienen el mismo habla. Todos hablan igual. ¿No, verdad? Todos son diferentes. Claro. Es justamente eso, se da por el fono, claro. Gracias al fono se da esta diferencia. El fono me permite distinguir mi voz con la de otra persona. El fono me permite, ¿no? Justamente dar o relacionar esta habla totalmente diferente. Claro, son diferentes. Son diferentes. Entonces, ten en cuenta esto. Mientras la fonología solo se relaciona con las letras, la fonética ya se va a relacionar con el habla, con las palabras. Pero recuerda, aquí seguimos hablando del sonido, ¿sí? Aquí seguimos haciendo referencia al sonido, no a la escritura, al sonido, ¿sí? Al sonido, ¿sí? Al sonido. Ahora, en el caso de los alomorfos, ¿ya? En el caso de los alomorfos, digo, en el caso de los alófonos, ¿ya? En el caso de los alófonos dice que representan las pronunciaciones reales de un fonema y no cambian el significado de la palabra. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto, profesor? No entiendo. ¿Qué significa la representación o representan las pronunciaciones reales de un fonema? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te dije que escribías la palabra te quiero? ¿Sí? La palabra te quiero, la escribiste con K, ¿verdad? Totalmente diferente a te quiero con Q y U. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí te acuerdas, ¿no? Ya. Yo te pregunto, primero, ese te quiero que escribiste con K, con el te quiero que se escribe con Q y U, ¿son diferentes? Es decir, ¿su significado es diferente del te quiero con K y el te quiero con Q? ¿El significado es diferente en ambos? No, ¿verdad? Es el mismo, claro, es el mismo, es el mismo. Ahora, yo te pregunto, ¿el sonido es diferente en ambos casos? Te quiero, te quiero, te quiero con K y te quiero con Q. ¿El sonido es diferente? No, tampoco. No cambia ni el sonido ni el significado. Esa es la característica de los alófonos. Esa es la característica de los alófonos. Que ellos se emplean para que tú los pronuncies de manera correcta, según la fonología, según la fonética. Claro, igual que la palabra queque. Tú la palabra queque la puedes emplear con K, pero también la puedes emplear con Q. El sonido es el mismo, el significado es el mismo. La palabra vaca vaca también se da con esta fonética, porque el sonido es el mismo. La V cambia por la B. Su sonido es igual. Ahora, si nosotros nos basamos en el caso de vaca vaca con el significado, allí sí cambia. Porque vaca con V es un rumiante y vaca con B es este elemento que va arriba de los carros donde tú pones las maletas, ¿no? La famosa parrilla. Allí sí cambia el significado. Pero en las demás palabras, ¿no? El significado sigue siendo el mismo. Igualito, no cambia. Ni para qué, ni para te quiero. Sigue siendo el mismo. Suenan igual y tienen el mismo significado. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de los alófonos. Representan las pronunciaciones reales de un fonema. Por eso tú decías te quiero con K. ¿Ya? ¿Sí? Te quiero. Y no cambia el significado. En el caso del grafema, ¿sí? En el caso del grafema, ten en cuenta lo siguiente. El grafema, o te dice, los grafemas
se corresponden con las letras, ¿sí? Se corresponden con las letras. En una ortografía fonológica, cada grafema se corresponde con un fonema, que es lo normal. Cada grafema se relaciona con un fonema. Eso es lo normal. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en algunas palabras, ¿sí? En algunas palabras, dos grafemas pueden estar representando un solo fonema. Claro, en el caso de pequeño, dos grafemas, la Q y la U, son dos grafemas representadas por un solo fonema, en este caso la K. Igual sucede para la Che. Por ejemplo, si tú escribes chancho, ¿sí? Si tú escribes chancho es C-H-A-N-C-H-O. Ah, chancho. Pero, según los fonemas, es una C con su colita arriba, ¿sí? La A, la N, la C de nuevo con su V arriba y luego la O. Entonces, el grafema me permite justamente hacer esta distinción. Lo normal es que cada grafema esté representado por un fonema. Sin embargo, hay algunos cambios, ¿sí? Van a haber algunos cambios. Hay algunas palabras que son dígrafos, es decir, que son dos grafemas, pero que se van a representar por un solo fonema, ¿sí? Por un solo fonema. Entonces, hasta aquí, hasta esta parte, dudas, preguntas, consultas. Ahora, recuerda, el grafema, por más que se relaciona con las letras, no se está relacionando con la escritura. ¿Sí? Aquí recuerda que solamente lo hacemos de acuerdo al sonido. Aquí los estamos empleando de acuerdo al sonido, ¿ya? A ver, ¿no entendiste el grafema? Ya te lo vuelvo a explicar, no te preocupes. Ten en cuenta que el grafema se relaciona con las letras, pero el sonido de las letras, ¿sí? El sonido que tienen las letras. Porque el grafema justamente me permite esto, que al yo escribir una palabra, lo normal sería que esta palabra, al ser escrita, tenga los mismos fonemas y los mismos grafemas. Porque recuerda que los fonemas te da el sonido de las letras, en este caso de 24 letras. Entonces, lo normal es que tú tengas los mismos grafemas con los mismos fonemas. Por ejemplo, te doy la palabra alma. Ah, en la palabra alma tengo los mismos grafemas y los mismos fonemas, las mismas letras y los mismos sonidos. A-L-M-A, alma. Sin embargo, hay algunos grafemas, en este caso, dos grafemas, que se van a representar por un solo fonema. Uno de ellos es el caso de la H. La H tiene dos grafemas, dos letras, la C y la H, pero que es representada con un solo sonido, un solo fonema, una C con una V arriba. Esa es la diferencia. Gracias a los grafemas, yo puedo saber cuándo una palabra es dígrafo o cuándo no lo es. Gracias a los grafemas. Porque una cosa tiene que ver la letra y otra cosa tiene que ver el sonido de esta letra. Entonces, los grafemas siempre tienen que ver con eso. No vamos a dar cuenta de ello. Que no siempre, en la mayoría de veces sí se presenta. Mismos grafemas, mismos fonemas. Pero hay algunas palabras donde se da este cambio, ¿sí? Donde se va a dar este cambio. Ok. ¿Alguno más? ¿Duda, pregunta, consulta hasta aquí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna otra consulta hasta acá? Chicos, ¿alguna otra duda, pregunta o consulta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, entonces te voy a pedir, por favor, que des tu evaluación, ¿sí? Les voy a pedir entonces a todos ustedes que pasen a dar su evaluación para luego desarrollar la siguiente parte de la clase, ¿sí? Todos, por favor, pasen a dar su evaluación. Todos, chicos, es importante, recuerden que den su evaluación, ¿sí? Todos, por favor, a dar la evaluación. En la primera te pide la fonética y la fonología son disciplinas estrechamente relacionadas porque, ahora, ten en cuenta lo que te acabo de decir, ¿ah? Aquí no estamos hablando de la escritura. Aquí de la escritura no estamos haciendo ninguna referencia. Aquí todo tiene que ver con el sonido de las letras, vocales y consonantes, y el sonido de las palabras. Aquí la escritura no tiene nada que ver. Recuerda esto, por favor. ¿Ya? Recuerda esto.
Aquí todo es con el sonido. En el caso de la 2 te piden verdadero o falso. Bueno, con respecto a lo que hemos visto, fonos, fonemas, ¿sí? Y la tercera te pide más fonemas consonánticos sonoros, ¿sí? Fonemas consonánticos sonoros. Recuerda, los sonoros son los que tienen vibración, ¿no? La R, la R, M, ¿sí? Un fono. Los fonos son los sonidos del habla. Claro, el fono tiene que ver con el sonido del habla. Recuerda, tu forma de hablar es diferente, tu fono es diferente al de otra persona, porque tú hablas diferente, tu voz es diferente. Eso es el fono. A través de los fonos, a través de las letras, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿qué cosa? Los sonidos, ¿sí? De letras, de vocales, consonantes. Entonces, todos por favor pasen a dar su evaluación, chicos. Todos por favor pasen a dar su evaluación. Para luego continuar con la siguiente parte, ¿sí? Para luego continuar con la siguiente parte. Todos den su evaluación, chicos. Respondan, chicos, todas las preguntas, por favor, ¿sí?
Terminen, chicos, terminen para continuar con la siguiente parte. Muy bien, Lady. Bien. ¿Cuáles son las que te equivocaste, Brissette? ¿En cuáles te equivocaste? Para darte más o menos una idea. La uno y la 3. A ver, en la uno te pedía fonología y fonética. Son disciplinas esencialmente relacionadas. Por ejemplo, recuerda, tienes que buscar la relación entre ellas, ¿sí? Entre lo que es la fonética y la fonología. Por ejemplo, los alófonos y los fonemas tienen los mismos valores. ¿Tiene el mismo valor un alófono que un fonema? Si recuerda que ya en los alófonos no se hablaba acerca de, o se hace referencia al habla, a la pronunciación. El fonema solo tiene que ver con el sonido de letras de vocales y consonantes. ¿Sí? Eh, ambas escriben unidades concretas. Yo te pregunto, ¿la fonología era concreta? ¿Te acuerdas? La fonología era abstracta y la fonética era concreta. ¿Sí? Ahí estaba la relación. Fonos abstractos, perdón, fonética abstracta, fono concreto. Entonces ya de ahí pasándote esta relación. Los fonos describen a los fonemas, los fonos describen a los fonemas, claro, sonidos. ¿Sí? Los sonidos ya se relacionan con el habla. Bueno, y la última te decía, no, estudia la escritura, recuerda que decía que aquí no tiene nada que ver con la escritura, ¿no? Aquí la escritura no tiene nada que ver. En el caso de la tercera te dice, marque la alternativa en la cual eh, hay más consonantes sonoros. Recuerda, si te piden consonantes sonoros, obviamente son los que vibran, ¿sí? Son los que estos van a vibrar. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta el uso de cada uno de estos. Recuerda, habían sordos y sonoros. Los sonoros estaba M, N, Ñ, B, D, G, J, R, R, L y L. Entonces tenías que encontrar todos ellos. La oración que más me presentaba a estos sonoros, a MNN, MNN, perdón, BDG, JRR, no, L y L, era la que presenta mayor cantidad. Entonces solamente tenías que contar aquí. Por ejemplo, en la primera tienes M, ya, M sí, ya, la M sí. Tienes, perdón, la L, tienes la N, ¿sí? La C no. Entonces vas contando, ¿cuál de ellas tiene mayor cantidad? Ah, ya, entonces esa sería. Aquí tienes que contar nada más. Aquí, aquí solamente es contar, contar las letras sonoras. La que tiene mayor cantidad de sonoras, esa es. A a ver chicos, mientras van culminando, te voy compartiendo lo que son los ejercicios, ¿ya? Que el mismo profesor Nube ha colocado para que sean desarrolladas. A ver, aquí te los voy a presentar. Espérate, para que todos lo puedan ver. Listo. A ver. A ver, si se logran ver, ¿no? Las preguntas, ¿sí? Si se logran ver. Muy bien, Marta, excelente.
A ver. Si logras ver la PPT, ¿no, chicos? Bueno, en este caso, el PDF de las preguntas. ¿Sí lo ves? ¿Sí? Ya, genial. A ver, la primera pregunta me dice, la fonología, ¿sí? La fonología es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar la función del fonema. Selecciona la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Por ejemplo, la fonología se encarga de la distribución de los fonemas, dice, perdón, la fonología se encarga de la distribución de los fonemas. ¿Es una lengua? La fonología que se encarga de la distribución de los fonemas, ¿es una lengua? Sí, correcto. La otra, a la fonología también se le compete explicar la articulación de los sonidos de una lengua. No. Los fonemas segmentales son los únicos tipos de fonemas que se estudian en la fonología. No. ¿Y los suprasegmentales? Claro, los suprasegmentales también se emplean. Y explica la función del fonema acento y del fonema tono. ¿Es parte de la fonología? Explicar ellos. Claro que sí. Sí, el fonema acento y el fonema tono forman parte de lo que es la fonología, porque se encuentran ¿dónde? Dentro de lo que son los segmentales, perdón, dentro de los suprasegmentales. Entonces, en la primera sería la B de besito, ¿ya? En la primera es la B de besito. La 2. Todas las lenguas presentan un inventario limitado de fonemas. Determine la verdad o falsedad sobre esta unidad fonológica. Te dice, los rasgos del fonema están basados en los que propone, la fonética. Sí, verdadero. Los fonemas cumplen una función significativa, es decir, presentan significado. Los fonemas presentan significado. Los fonemas presentan significado. No, porque estoy hablando de letras. ¿El fonema es considerado como una entidad abstracta en cada lengua? Sí, el fonema es abstracto. Y la función del fonema es la de distinguir significados en los llamados pares lingüísticos. En los pares lingüísticos, ¿recuerdas? Atar, amar. Sí, me permitía distinguir justamente ellos por el sonido de amar con M, atar con T, A. Como sé que tiene sonidos diferentes, como sé que hay sonidos diferentes, puedo diferenciar el sonido y además darle un significado totalmente diferente. ¿Sí? En la 2 va a ser la A de amorcito. A ver, la 3. Lea cuidadosamente cada alternativa e identifica aquella en donde se aprecia, ¿sí? En donde se aprecia la función distintiva del fonema. Recuerda, cuando te pidan la función distintiva, busca dos palabras que tengan un sonido parecido, ¿sí? Que tengan un sonido parecido. Por ejemplo, miren la palabra en la primera vocal, en la primera oración, gata y pata, ¿sí? ¿Qué tienen de diferente? En una la G y en la otra la P. Todo lo demás es igual. Ahí está la función distintiva del fonema. Cada vez que te pidan función distintiva, solamente relacionalo con ello. Busca palabras que tengan una vocal diferente o una consonante diferente. En este caso, la alternativa es la A por la palabra gata y la palabra pata. La 3 es la A. ¿Ya? En la 3 va a ser la A. En la 4, el sistema fonológico de una lengua española consta de 5 vocales o de 5 fonemas vocálicos. Identifica la opción que denota la función distintiva de los fonemas entre vocales medias. Recuerda, cuando te pidan vocales medias es la E y la O. Las vocales medias vienen a ser la E y la O. Entonces, aquí la clave va a ser la D. ¿Por qué? Por la palabra pelo y la palabra polo. ¿Qué está cambiando la E en pelo y la O en polo? La 4 es la D. ¿Ya? En la 4 va a ser la D. Pelo y polo. Las medias es la E y la O. En la 5. En la 5 te dice, lea cuidadosamente cada oración, ¿sí? Lea cuidadosamente cada oración e identifique aquellas cuyas palabras contengan por lo menos dos vocales anteriores. Recuerda, para que sean vocales anteriores, tienes que tener la E y la I. En la primera tengo siente, tienes la I y tienes la I. En la segunda tengo resolvió, tengo la E y tengo la I. En la tercera tengo plácidamente, tengo la I y tengo la E. Pero en la cuarta no hay ninguna que tenga la I y la E juntas.
¿Sí? Correcto, la B de besito, ¿ya? La B de besito. La 6. Identifica la opción en donde se aprecia la función distintiva, recuerda, función distintiva, entre vocales posteriores. ¿Cuáles son las posteriores? La O y la U. Ellas son las vocales posteriores, la O y la U. Entonces, busco palabras que tengan la O y la U. Por ejemplo, la de doro y duro. Doro con O, duro con U. Ahí están mis vocales posteriores. En la 6 la clave, la D. ¿Ya? En la 6 la clave es la D. En la 7, la 6D, la 7, las vocales altas se articulan estrechamente el espacio de la salida del aire, acercando la lengua a la parte superior de la cavidad bucal. De acuerdo con lo dicho anteriormente, ¿sí? De acuerdo con lo dicho anteriormente, señala la opción que presenta por lo menos una palabra con una de estas clases de vocales. Recuerda, si me piden vocales altas, es la I y la U. Aquí, I, U. Ah, aquí va a ser en la 1, ¿sí? Te dice al menos con ellas, aquí tengo la U. En la 2 no tengo ni la U ni la I, pero en la 3 sí tengo la U, la I también. Y en la 4 tengo la I y la U. Entonces la clave va a ser la C. 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. ¿Ya? La clave es la C. En la 8. En la 8 me dice, las consonantes oclusivas se producen con una breve obstrucción en la salida del aire. Identifique la opción cuya palabra o palabras contengan al inicio una consonante de esa clase. ¿Recuerdas las oclusivas? Bodega, pituca, BDG, PTK. Ya, a ver, ¿cuál será en la 8? ¿En cuál de ellas encuentras palabras que presenten estas oclusivas? A ver, en la segunda de tu evaluación, ten en cuenta algo, ¿ah? En la segunda de la evaluación, en la tercera, perdón, de la evaluación, ¿existen lenguas que carecen de gramática? ¿De gramática? Bueno, todas ellas tienen esas características, ¿no? Claro. ¿Existen lenguas que carecen de gramática? No. ¿Sí? Ten en cuenta esto. Ahora, retomando lo que estábamos. Ya. La 8 me decía palabras oclusivas. Por ejemplo, gitana. Tienes gitana. ¿Sí? Porque tienes B de G. Gitana. Empieza con B. Con G, perdón. Eh, la 1. Derrumbó. D. B de G. ¿Sí? Bodega. Pituca. Tienes ahí. No volvió. Calles. ¿No? También ahí tienes las calles. Entonces ahí tenemos, recogerá el siguiente lunes las obras editadas. Correcto. Solamente gitana y derrumbó en este caso, ¿no? Por todo, porque están iniciando con ellas. Gitana y todo. Correcto. La 1 y la 2. En la 9. En la 9 me dice, identifica la opción que denota la función distintiva entre fonemas oclusivos. Igual, oclusivos, B, D, G, P, T, K. Aquí tienes que buscar la diferencia. Aquí la clave se va a dar en la C. Todos y codos. Cambia la T y cambia la C. ¿Sí? Todos. ¿Sí? Ahí está cambiando. La T y la C que se representa con la K. En la 9 va a ser la C. ¿Ya? En la 9 es la C. Y en la 10 te dice, analice cuidadosamente cada palabra e identifique en las que se presenta por lo menos una consonante obstruyente al inicio. Recuerda, cuando te pidan consonantes obstruyentes, esas consonantes obstruyentes son oclusivas, fricativas o africativas. En este caso nos relacionamos con las oclusivas. La B de G, P, T, K.
Aquí la clave va a ser la D, ¿no? La G, la P y la B, ¿sí? La G, la P y la B. Aquí tenemos justamente a ellas, ¿ya? Entonces la clave aquí va a ser la D, ¿ya? La clave es la D. Te voy a dictar las claves de los otros ejercicios, ¿ya? A ver, apunta por favor. De la 11 a la 20 te voy a dictar las claves, ¿ya? Para que también las tengas. ¿Ya, chicos? Apunten, apunten. La 11, la C, ¿ya? La 11, la C, porque estas son para que corrobores tus claves. La 11, la C. La 12, la D. 11C, 12D, 13B, 13B, 14C, ¿ya? 14C, 15C, 15C, 16C, ¿ya? 16C, 17A, 17A de amorcito, 18C, perdón, 18C, 19D, ¿ya? La 19D y la 20 es la B de besito, ¿ya? La 20 es la B de besito. ¿Apuntaron, chicos? ¿Sí? ¿Tienen todas las claves? 11C, 12D, 13B, 14, 15 y 16C, ajá, 17A, 18C, 19D y la 20 la B de besito. Correcto. Esas son las claves de su tarea. ¿Ya, chicos? Bueno, no su tarea, son los ejercicios que les quedan para practicar. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, chicos, hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces, si no tienen dudas, preguntas o consultas, ha sido un gusto haber llevado el curso con ustedes. Me da gusto su participación, que hayan formado parte de la clase, que hayan preguntado.